Hola, hola amigos de Arte en tus manos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Esta se puede decir que es la continuación del video anterior que les enseñé a hacer el Santa. Me pidieron que hiciera unos duendecillos, entonces aquí los hice para darles gusto. Lo hice tanto niño como niña. Listo, espero que la idea sea de ayuda, que puedan trabajar con tiempo y hacer muchos para esta Navidad. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí en el botón donde dice suscribirse que está en rojo o negro. Si no lo has hecho, es totalmente gratis. También déjanos tu comentario y comparte, por favor. También queremos agradecer a nuestros miembros del canal, a las personas que participan en el chat, a todos, absolutamente a todos por su apoyo. Bueno, comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son los materiales principales que voy a utilizar. Yo les enseño es para que tengan una idea. Igual recuerden que en la descripción siempre les dejo la lista de materiales completa. Aquí tengo fieltro o paño Lenzi, del que es delgado, de más o menos 1,5 milímetros, en color rojo, verde navidad, verde olivo, verde limón, y de este que viene de líneas en colores navideños. Entonces allí, para que tengan una idea, este se llama Yersilón, piel de ángel o piel de durazno. Si no lo encuentran, les sirve duvetina también, o también podrían utilizar del mismo paño Lenzi en color durazno claro o rosa pálido. Algodón de rellenos, hilo correspondientes a los colores que vamos a utilizar. Aquí tengo un poquito de hilo para hacerle el pelo a uno de mis duendes, pero si no tienen de ese, puede ser también lana escolar, listo, del color que ustedes prefieran. En esta ocasión voy a utilizar de esta cinta pompón, ¿sí? Es una cinta decorativa, entonces de esta compré 1 metro. Tengo cordón navideño, así le llaman también, cordón artesanal navideño, en colores muy brillantes, muy alusivos a la época. Aquí tengo de esta lana barbas. Yo les muestro cerca para que ustedes puedan también hacer capturas y entonces puedan preguntarlos con fotos, ¿sí? Cuando de pronto van a algún lugar, hacen la captura. Esta se llama lana barbas, que esta la va a utilizar es para decorar. Hilo dorado, este es el de 1 milímetro. Cascabeles, ¿sí? Para que suenen, para que cuando de pronto uno los pone a decorar. Aquí tengo ojitos de estos tipo tornillo, estos son ovalados de 1 centímetro. Botones de madera para decorar, miren, aquí están unos botoncitos, ustedes pueden elegir los que les gusten. Estos más o menos son de 1 centímetro. Tijeras también, silicona caliente. Voy a utilizar un poquito de pintura de color rosa, un pincel 000, y si de pronto se me olvida algún material, recuerden que igual, como les acabo de decir, en la descripción les dejo la lista de materiales y el enlace de los moldes. Este proyecto está inspirado en el que hice de Santa, que lo hice aproximadamente hace como una semana, semana y media, y me sugirieron que hiciera los personajes de duende, porque casualmente en el canal no tengo muchos, hay unos pero que son muy grandes, pero no pequeños como para decorar el árbol, las coronas, las barandas de las escaleras o diversos adornos que de pronto hacemos pequeños. No tengo duendecitos, entonces por eso este proyecto. Bueno, y con esto comenzamos. Bueno, estas son las piezas que les voy a compartir. Aquí por ejemplo está 2 para la cabeza, listo, 2 para la cabeza. Para el cuerpo, aquí les voy a dividir el molde que les comparto en 2 piezas diferentes. Bien, el molde va a ir así, va a ir esta parte, como la pueden ver, está punteada, entonces así está el molde, y así sacarían un solo cuerpo como hicimos con el Santa. ¿Listo? Con el Santa se hizo así, pero a este muñequito lo quiero diferente, como si tuviera pantalón y tuviera la blusa. Miren, así, como si tuvieran el pantalón y la blusa de diferente color. Entonces lo que hice fue dividir las 2 piezas y por eso me va a quedar este contraste de color. Si no quieren hacer esto y quieren sacar una sola pieza como se hizo con el Santa, entonces no cortan el molde y les va a quedar esta, así, tal cual, como el Santa. Aquí les muestro el Santa. Miren que el Santa es una sola pieza, sino que yo aquí le puse un cinturón. Y los que han visto este video, pues bien, ven que es verdad que solamente es un solo cuerpo. Entonces lo pueden cortar entero para que quede así, o de 2 piezas con el mismo molde. Allí van a tener en el molde el punteo para que sepan por dónde van a cortar. Para los botines son 4 piezas. Este es el molde, serían 4 piezas. Este es el gorro,
Es una sola pieza doble. Ya los que han visto los videos saben de qué les hablo. Aquí yo les coloco un aviso que dice tela doble y lo que pasa es que es así. Miren. Este es el gorro. Yo doblo la tela, pongo el molde, corto solamente a este lado y si pueden notar dejo solamente para la costura en la curva. En la base no, en la base lo corto a ras. Para los brazos son 4 piezas, para los guantes son 4 piezas y esta es la decoración del cuello, que es opcional. Ustedes verán si le hacen este tipo de efecto en el cuello o si de pronto le ponen mejor una bufanda. Ya va por decisión y gusto de cada persona. Estas son las orejitas, entonces son 4 piezas, ¿listo? Para que sepan, se parece mucho, se puede decir que es igual al molde de los guantes, pero en este caso como se corta en tela Jersilón, sí se deja tolerancia para las costuras. Miren por ejemplo aquí en el cuerpo, yo dejé tolerancia solamente para la costura en la parte baja de esta pieza y superior de esta pieza, pero el resto, los contornos, todo a ras de molde. Fíjense muy bien cuáles son las piezas que van a estar a ras de molde y cuáles van a tener tolerancia para la costura, porque eso depende de la puntada que voy a utilizar en este proyecto. Al igual que el Santa que hice la vez pasada, en unas utilicé puntada festón y en otras puntada recta, continua o tipo máquina. Igual ustedes saben que yo les voy explicando a medida de que va progresando el proyecto. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Bueno, voy a empezar a unir la pieza que corresponde al cuerpo para que me quede de esta forma, ¿listo? Entonces voy a tomar las dos y las voy a poner derecho con derecho, las empato así y voy a hacer costura recta para que me quede unida de una vez. ¿Listo? Lo mismo hago con la otra pieza para que podamos darle forma al cuerpo. La puntada que voy a usar, puntada recta, continua o tipo máquina. Si tienen máquina pueden hacerlo a máquina, pero recuerden que yo les enseño a hacerlo a mano para que vean que no es difícil, ¿listo? Que no es un obstáculo. Bueno, miren, así quedan las dos piezas que van a conformar el cuerpo. Aquí les acerco para que vean que se puede coser a mano y así nos va a quedar el cuerpo. Este es como si fuera el pantalón y este es como si fuera su camisa. Entonces las voy a enfrentar derecho con, así que quede, bueno, en la parte interna sería el revés, porque recuerden que este trabajo, la puntada se hace festón para dar continuidad, ¿sí?, a otro personaje de este proyecto. ¿Listo? Entonces miren que él tuvo puntada externa, se hizo puntada festón. Aquí voy a cortar si de pronto se ve algún cachito, si de pronto se ve algo de la tela en la parte interna, la podemos cortar. Esos cachitos solamente. Listo. Y ahora entonces sí voy a poner las telas aquí y las voy a sujetar con alfileres. Bueno, listo. Miren que así me quedó, igual como si cortáramos solo una pieza, así como en el caso del rojo, y va a quedar con un contraste muy bonito. Recuerden tener el cordón a mano, porque cuando empecemos a unir esta pieza de una vez vamos a agregar el cordón. Listo, en esta ocasión yo compré de este, pero pueden utilizar el cordón artesanal, el que utilicé para el Santa. Este es mucho más delgado, pero, o sea, el del Santa, pero este me gustó porque es brillante, porque para que le diera esa idea que tienen los duendecillos, que tienen como las medias, los calcetines de colores o los pantalones. Entonces me gustó mucho, por eso compré de este. Necesitamos cinta, de esta cinta transparente o cinta pegante para evitar que se desbarate, porque miren que aquí lo tengo con la cinta y sin ella esto se volvería nada. Bueno, entonces tengámoslo a mano, vamos a empezar a coser y cuando sea el momento del cordón les explico. Voy a coser y voy a dejar en la parte superior un espacio por donde voy a rellenar la pieza. Esto ya lo expliqué en el video anterior, pero recuerden que como hay personas que nos ven por primera vez, entonces hay que explicar de nuevo para que ellos comprendan el proyecto. ¿Listo? Entonces aquí voy a empezar, voy a hacer puntada
festón. Voy a iniciar entonces aquí. Miren que el nudo lo puse en la parte interna para que no se note mucho en el exterior. Y voy a anudar. Aquí por ejemplo está la argolla. Introduzco 2 veces el hilo que uso, recuerden que es normal, no es un hilo especial, es hilo de costura, pero que sea de buena calidad. Y empiezo entonces a coser. Se van haciendo las argollas y empiezo a hacer toda la puntada por todo el contorno. Y cuando llegue aquí en la parte baja, aprovecho e introduzco el cordón. ¿Listo? Bueno, aquí ya llegué al punto donde voy a colocar la pierna. Corté una pieza de 20 centímetros y en los extremos ubiqué cinta para que no se vaya a dañar el trabajo, ¿listo? Para que no se vaya a dañar este cordón. Entonces aquí lo voy a introducir igual como hice con el Santa la vez pasada, la vez anterior, que no se vaya a ver la cinta, ¿no? Que quede tapada. Entonces voy a empezarlo a coser y ella va a quedar ya adherida al cuerpo. Se hace la misma puntada, pero entonces en este caso estaríamos cosiendo la cinta. Bueno, miren, así va quedando. Realicé toda la costura, uní la pieza al cordón que va a corresponder a las piernas, continué la costura y en la parte superior dejo abierto, como les digo, para rellenar, pero yo voy a aprovechar porque esta puntada es muy buena porque permite que yo rellene, continúo y no se va a ver tanto nudos o no se va a ver tantas imperfecciones. ¿Listo? Aquí, como pueden ver, las piernitas las ajusté. En la parte de atrás también le hago la misma puntada, solamente para ajustar y para que quede bien seguras, bien firmes. Y miren cómo van quedando aquí. Entonces cuando ya sea el momento de las botas, ya les mostraré también cómo unirlo. Entonces vamos a rellenar para dejar esta pieza lista y continuamos entonces con las otras. Aquí ya relleno y sello. Listo, ya está relleno, entonces voy a sellar. Bueno, así quedó. Entonces el cuerpo ya está sellado, tengo las piernas y ahora voy a empezar a trabajar los botines. Los botines vamos a hacer la misma puntada, vamos a coser por todo este contorno así, la parte de arriba no, la vamos a dejar así abierta para luego poder poner las piernas. ¿Listo? Para poder luego introducir las piernas aquí. Bien, entonces voy a empezar a coser.
Bueno, así quedaron ya los botines cosidos por todo el contorno. La parte superior la voy a dejar abierto porque luego rellenaré y también pondré la pieza de la pierna. Por ahora las voy a dejar a un lado y voy a empezar a coser los brazos. Esta es la pieza de los brazos. Lo que voy a hacer es coser todo el contorno excepto la parte recta, la puntada la misma. Entonces seguimos trabajando. Esto lo hago con los dos bracitos, ¿no? El derecho y el izquierdo. Bueno, aquí ya están los brazos. Ahora estos son los guantes. Como pueden ver aquí estoy cosiendo. Voy a dejar también la parte recta abierta porque por allí es donde relleno. Y la puntada, la misma que he utilizado en todas las otras piezas, puntada festón. Bueno, ya terminada la pieza, entonces relleno y sello. ¿Sí? Como hice por ejemplo con el cuerpo, aquí también voy a hacer lo mismo. Relleno y sello para que vayan quedando las piezas ya armadas. Bueno, aquí ya tengo los brazos y los guantes. Ahora voy a empezar a trabajar la cabeza. Miren que en la cabeza sí dejé tolerancia para la costura, porque esta pieza se va a hacer con puntada recta, continua o tipo máquina por todo el contorno, y dejaré un espacio para luego dar vuelta a la pieza y rellenar. Bueno, así queda la cabeza. La cosí por todo el contorno como les dije. Aquí está el orificio donde voy a abrir luego. Le doy vuelta a la pieza y la lleno. ¿Listo? Relleno y sello. Ahora voy a trabajar las orejas. Para las orejas voy a coser por todo este contorno en la puntada, la misma, la recta continua, y dejo el espacio abierto para luego dar vuelta a la pieza y así poderla unir luego a la cabeza. Aquí tengo la cabeza, que ya la rellené y la sellé. La pueden sellar con cualquier puntada porque esto igual no se va a notar. Ahora sí voy a trabajar las orejas. Listo, ya le di vuelta. Lo único que hice fue coserlas, le di vuelta. Y ahora con un poquito de silicona voy a ponerlas para poder coser. ¿Sí? Esto me permite sujetarlas. Y luego voy a poder coser para que queden fijas. Entonces miren, aquí lo único que hago es que las aprieto un poquito. Al otro lado lo mismo, espero que sequen para poderlas entonces coser.
Bueno, ahora que ya están secas, entonces voy a empezar a coser. Voy a hacer puntada invisible. La puntada invisible es una puntada abajo, arriba, corro hacia la izquierda, bajo hacia la izquierda, subo hacia la izquierda, bajo hacia la izquierda y así por todo el contorno de la oreja. Eso va a permitir que quede muy bien trabajada. ¿Listo? Entonces voy a introducir por aquí para que el nudo quede escondido. Como dejé como 5 milímetros para la costura, entonces va a quedar a 5 milímetros y aquí me voy a ir muy cerca de la costura, de esta costura, dejando unos 3 milímetros, 4 milímetros para también darle tolerancia a mis costuras. ¿Listo? Entonces miren, subo hasta aquí abajo, subo hacia la izquierda, bajo y de nuevo hacia la izquierda y así es la puntada con la que vamos a unir las orejas a la cabeza. Bueno, así quedan entonces ya las orejitas puestas. Ahora lo que voy a trabajar, que hay que seguir uniendo las piezas a medida que vamos avanzando, es el gorro. El gorro, como les mostré al inicio, está el molde a ras, la parte baja. Acá sí dejo el espacio para poder hacer la costura. Entonces voy a poner la tela al revés para poderla coser. ¿Listo? Voy a ajustarlo aquí con alfileres. Coso por todo este contorno en puntada recta, continua o tipo máquina. Bueno, listo el gorro, ya está cosido. Lo ponemos al derecho y vamos a empezar a armar el duendecito. ¿Listo? Voy a darle vuelta bien a esto y empiezo a armar ya las otras piezas. Bueno, ya voy a empezar entonces a unir algunas piezas. Paralelo con él he estado haciendo el otro, teniendo el cuerpo también del rojo, entonces aprovecho y estoy haciendo otro. Entonces voy a empezar a armar algunas piezas que ya necesito. Por ejemplo, el brazo con el guante lo voy a pegar con silicona, lo puedo coser también y aquí lo voy a cubrir, le voy a poner decoración. Listo, le voy a poner peluche. Bueno, aquí estoy esperando que sequen. Por ejemplo, estos son los brazos de la duendecita y estos son los brazos de el duende. ¿Listo? Y las botas le voy a poner a él de color rojo y a ella de color verde para que hagan juego. Lo voy a rellenar un poco para que le dé cuerpo a la bota, al botín, y luego entonces sí pongo la pierna adentro y termino pegando.
Bueno, ya puse las botas, mire que es muy sencillo, se rellena la bota, se introduce el cordón con silicona y ya queda entonces listas. Igual la otra que estoy haciendo, mírenlo. Y voy a decorar con un poquito de peluche, de estas barbas peluche o barba santa también le dicen, aquí en el contorno, listo, para que separe el brazo del guante. Lo aplico silicona y lo pego. Bueno, así va quedando. Entonces, para que se divida y quede más colorido el vestido, corté una pieza de 1 centímetro por el contorno del cuerpo y lo voy a pegar. ¿Listo? Miren allí. Lo pueden coser también. Recuerden que también pueden coserlo. Entonces aquí voy a poner un poquito de silicona y empiezo a pegar. Bueno, listo, decidí entonces de todas maneras hacer las cargaderas hasta el otro lado. Ya ustedes vieron cómo las pegué. Aquí voy a emparejar un poquito para que queden casi iguales. Bien, ahora voy a pegar los brazos. Entonces voy a mirar que las costuras siempre, esta costura de todas maneras tiene un derecho y un revés. Por ejemplo, aquí están al derecho, este está al derecho, la puntada se ve más pareja. Y esta los voy a pegar aquí. Mire, por eso decía yo lo de las cargaderas, que de pronto no eran muy necesarias llevarlas hacia el otro lado, pero pues para que nos queden lindas. Mira, aquí voy a aplicar silicona y pego. Bueno, ya están pegados los brazos de ambos personajes, de ambos duendecillos. Los voy a dejar aquí a un lado y lo que voy a hacer es la pieza. Esta es una pieza decorativa que lo que voy a hacer es zurcirla para luego ponerla alrededor del cuello o ponerlo aquí en el cuello del muñeco. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer. Puntada recta intermedia, introduzco y así voy zurciendo un poquito la pieza. Bueno, ya pegué el cuello, miren, así queda, en el de ella queda así. Y ahora lo que voy a hacer en el caso de él, del gnomo, es pegarle el gorro. ¿Listo? Entonces lo voy a pegar bien, voy a sujetar con alfileres.
Bueno, aquí he estado decorando el gorro, por ejemplo en él le coloqué el gorro, puse peluche en todo el contorno para que quedara así decorado. Ahora puedo aplastarlo un poco, pegarlo y decorar el extremo. Lo puedo decorar con un pompón, lo puedo decorar con un cascabel de estos que les mostré al inicio. ¿Listo? Entonces ahí vamos adelantando un poco. El de ella le puse de esta cinta pompón, llaman como cinta pompones porque todos sus extremos trae pompones también miniatura, y le dejé la base de los pompones para que quedara decorando también el contorno del gorro. Ahora en cuanto al pelo, estoy tomando de este hilo. Ustedes pueden utilizar lana escolar, también hilo macramé, y lo que voy a hacer es unas sencillas trenzas. Voy a mirar la distancia que más o menos quiero que tenga. Yo normalmente hago la medida y de aquí voy a empezar a sacar varias piezas. Estas le voy a decir de qué largo me quedó, de 38 centímetros. Entonces todo esta lanita, que no es mucha tampoco, la voy a cortar a 38 centímetros cada una de las hebras para conformar entonces así la trenza de mi duende, ¿sí? De la duendecita. Bueno, aquí ya terminé de dar vueltas a la pieza para cortarla ahora. Aquí estoy anudando en el centro para poder hacer también las trenzas. Miro que está aproximadamente en la mitad, ¿sí? Aquí voy a anudar, corto los extremos y empiezo a trenzar. Bueno, ya con las trenzas listas, lo único que voy a hacer es pegarlo. ¿Listo? Lo voy a pegar no en el centro, no donde está en la costura, sino que ese sería la partida, el inicio. ¿Listo? Para que me queden así. Entonces voy a utilizar la silicona para pegarlo. Bueno, ahora ya tiene los detalles el gorro, aquí el cuello, miren los zapatos, la coquetería que le puse a esos botines. Ahora lo que voy a hacer es pegar la cabeza. ¿Listo? Voy a poner el pegamento en todo el centro, la silicona. Si quieren y tienen tiempo, pueden coserlo o quieren coserlo, lo cosen. Yo aquí lo que voy a hacer es poner la silicona, sostener muy bien hasta que seque. En los dos casos, tanto en el duendecillo como en ella. ¿Listo? Entonces aquí aplico muy buena silicona y lo voy a pegar. Bueno, ahora ya lo que hago es pegarles los ojitos. Aquí por ejemplo utilicé de estos ojos tipo tornillo, pero ustedes pueden utilizar otro tipo de ojos 3D,
los ojos locos, hacer puntos como dice en el Santa, así también lo pueden hacer, poner en práctica este. Hay muchas ideas, ¿listo? Ustedes pueden personalizarlos como prefieran. Bueno, ya con los ojitos pegados voy a utilizar de este bolígrafo termoborrable. Se llama así porque yo puedo dibujar y luego poner un poquito de calor y se desaparece, listo, la tinta. Entonces ahora lo que voy a hacer solamente es poner los detalles, por ejemplo, de la sonrisa, la que yo prefiera. Voy a ponerlo aquí, entonces voy a poner la sonrisa, la nariz y las cejas, ¿listo? Bueno, y así van quedando entonces los duendecillos. Miren, les coloqué estos botones de madera que me encantan. Cuando los vi pensé precisamente en este proyecto. Aquí con un copito estoy aplicando un poco de rubor para darles tono. Recuerden, cuando pinten, dejar secar muy bien entre una actividad y la otra, porque por ejemplo aquí pueden ver que se me estaba manchando un poco la carita, aunque fue leve, pero entonces siempre para que tengan cuidado. Y aquí le estoy aplicando un poco de rubor normal, tradicional, del que se utiliza para maquillarse, y así darle un poquito de color en las mejillas a mi duendecilla. Miren, así va quedando. Lo mismo le hago a él para que quede con un poquito más de color. Pueden tomar una mota de algodón, una brocha también. Yo lo estoy haciendo con un copito y listo. Listo. Si ustedes le quieren poner algo más perfecto, le pueden poner lo que ustedes quieran. Y en el extremo, acá en el gorrito, si ustedes quieren, lo pueden pegar y dejarlo así, y luego poner el hilo de este mismo para colgarlo, para que les queden bien lindos. Entonces esta es la idea que quería compartirles hoy. Les quería compartir los duendecillos, tanto niña como niño. Miren así como quedaron. Espero que la verdad les guste mucho, que lo pongan en práctica. Si ven, está lleno de detalles. Es muy sencillo, pero tiene detalles que lo hacen de pronto verse más elaborado. Por ejemplo, el cuello, los gorros, los botones, los botines. Miren cómo quedaron los botines de la duendecita. Entonces espero que apoyen nuestro trabajo. Recuerden que recuerden que pueden hacerlo regalándonos su me gusta, que es totalmente gratis. Eso ayuda a activar el algoritmo de YouTube y mejora nuestras estadísticas. También suscríbete allí en el botón donde dice suscribirse. Actualmente está saliendo negro, antes era de color rojo. Si está en alguno de esos dos colores es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. Déjanos tu comentario para saber qué te pareció este proyecto y comparte, por favor. Puedes compartir por cualquiera de tus grupos, lo puedes hacer también por WhatsApp, lo puedes hacer por donde más te guste. ¿Listo? Recuerda que esa es una manera de apoyar mucho nuestro trabajo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.